Hoy vamos a hablar de los modelos de ciudadanía y globalización, la relación entre, pues, ese concepto y la globalización también. Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar es acerca del concepto de la ciudadanía. Aunque la ciudadanía, pues, históricamente sabemos de ella desde la Grecia antigua, fue hasta 1950 cuando Marshall eh, dio una definición más o menos moderna de lo que tenemos de este concepto. Es una, se puede ver como una condición del individuo, el cual abarca tres tipos de derechos: los derechos políticos, civiles y sociales, que son otorgados por el Estado. Entonces, en este sentido, Marshall ve a la ciudadanía como eh, lo que rige la relación entre el individuo y el Estado, siendo el Estado el otorgante de estos derechos, o también estos derechos, también la condición de la ciudadanía. Esta condición de ciudadanía, o como se define, es esta pertenencia, es como una pertenencia a una comunidad política. Entonces, en ese sentido, el Estado define cómo es que un individuo pertenece a la comunidad política por medio de los derechos que le otorga. Así, este individuo, pues, ¿cómo sabe el individuo si se le van a otorgar derechos? Pues Marshall lo conceptualizó como una cosa de pertenecer a cierta cultura, a pertenecer a cierta localización geográfica en donde uno reside, donde uno nace, y pues se otorgan esos derechos. Así es como principalmente pues él lo conceptualizó allá en 1950 el sociólogo inglés Marshall. Pero hay diferentes modelos de ciudadanía. La ciudadanía no se piensa de la misma forma en todo el mundo y no siempre se ha pensado de la misma forma. Entonces vamos a hablar acerca de eh, los modelos de ciudadanía principales más importantes en la historia reciente. Tres de ellos que son la ciudadanía liberal, que es un poco yendo al concepto más básico de Marshall: ciudadanía republicana y ciudadanía comunitarista. Entonces, la ciudadanía liberal eh, pone énfasis en estos conceptos, los define como sus principios. Entonces, uno de los eh, principales es el de la libertad. Entendía como la libertad negativa, o sea que es cuando el Estado eh, no interviene lo menos posible en la capacidad en un individuo de actuar. Entonces, él tiene la capacidad de hacer cosas porque el Estado no se lo impide, y eso se conoce como libertad negativa. Uso instrumental de la moral pública. Bueno, se define dos cosas: se define la moral pública y la moral privada. En términos generales, se considera que realmente lo moral es privado y que la moral pública es como lo que concierne al Estado, lo legal. Entonces, se hace esa distinción en la forma de ciudadanía, en el modelo de ciudadanía liberal. El individualismo, pues, es uno de los elementos más importantes de este modelo. Pone el bien individual por encima del común, los valores individuales, pues se les da más importancia. La participación política en un modelo de ciudadanía liberal: un ciudadano tiene el derecho de velar por sus propios intereses y lo hace por medio de elegir a un representante que él considera que va a representar esos intereses. La neutralidad del Estado, pues la neutralidad del Estado frente a asuntos, como ya decimos, morales, entre otras cosas, y entre también cómo interactúa el individuo con el mercado. Entonces, es algo que este concepto de ciudadanía liberal es un poco como lo definía Marshall. Es un poco el concepto, de los primeros conceptos que hubo en ese entonces.
Ciudadanía republicana. Bueno, la idea de la libertad es un poco diferente. No es exactamente como la idea de libertad que tenía un liberal, por decirlo de algún modo, sino que se da más importancia al vínculo del individuo con la comunidad y pues el principio, lo que se considera importante es la libertad positiva, que es la capacidad de actuar. No la no que tanto no la falta de restricciones, sino la capacidad de actuar de este individuo frente a la sociedad. Se da importancia a la igualdad, entonces se exige que haya cierta igualdad, se considera como un requisito indispensable para que se pueda dar verdadera libertad si hay un grado de igualdad entre todos los ciudadanos, para que puedan realmente ser libres. También habla de las justicias, que en donde se le dan derechos a un ciudadano, no tiene una concepción naturalista de los derechos, sino contractualista, con todo lo que esto implica. Ciudadanía deliberativa y activa, bueno, es cuando se promueve que pues el ciudadano esté partícipe de el proceso político, de que haya debate, que esté activo discutiendo pues diferentes procesos y que sea un ciudadano educado. Entonces, en el republicanismo, un ciudadano pues no se nace, no simplemente es por que nació y es residente en este lugar, sino un ciudadano también se hace por el conocimiento de sus deberes y por sus acciones. Entonces, pasamos ya a la ciudadanía comunitarista, en donde pues ya hay un conflicto dentro de la identidad colectiva y la identidad individual. Entonces, como el nombre más o menos nos sugiere, pues una ciudadanía comunitarista pues se considera que eh, se pone el bien común sobre el bien individual. Entonces, vamos en estos modelos de sociedad, de ciudadanía, se pone todo lo que viene a ser, pues, el bien común por sobre libertades individuales. No hay necesariamente consensos acerca de o sea, no hay necesariamente definiciones, mejor dicho, acerca de cosas como la justicia o cosas como los derechos, sino que es algo que va por consenso, por lo que se considera mejor para la sociedad. Ese tipo de cosas. No hay principios fijos acerca de moralidad, de legalidad o de justicia o de igualdad, no, sino que son cosas que se consideran de forma pragmática para lo que es mejor para la sociedad en general. Entonces, se considera por consenso. Modernidad, ¿por qué mencionamos la modernidad acá? Porque eh, esos modelos son un poco reaccionarios, van un poco en contraposición a las ideas liberales de ciudadanía. Entonces, se considera pues que esas ideas son la raíz de muchos de los problemas modernos. Entonces, la ciudadanía comunitarista pues va un poco eh, a forma de reacción hacia esas ideas para contrarrestarlas, porque considera pues que son negativas, que son el reflejo de los principales problemas de nuestra sociedad. Y entonces, por ejemplo, una de los ejemplos de una sociedad así es la nacionalista, en donde se pone el bien el bien del individuo por debajo del bien de la nación. Entonces, continuamos. Ahora vamos a hablar de la ciudadanía y la globalización. Entonces, ya hablamos que la noción de Marshall era un poco más liberal, eh, pero eso, pues, a partir de cierto punto, digamos, cuando ya se va a la práctica, pues tiene ciertas falencias. Vimos que hay un modelo de ciudadanía republicana, pues un poco tacleando
los posibles problemas que surgen de una noción completamente liberal de, de ciudadanía. Entonces, eh, ya cuando se desarrolla un poco más este concepto, ve cómo funciona en la realidad, pues nos damos cuenta de que está la ciudadanía formal y la ciudadanía sustantiva. ¿Por qué? Porque a un individuo formalmente se le pueden otorgar muchos derechos, se le pueden otorgar derechos, los derechos que ya conocemos de las tres categorías, los políticos, los civiles y los sociales, pero ciertos grupos pueden no tenerlos en la práctica. Entonces, eso es lo que se conoce como ciudadanía sustantiva, la capacidad de un ciudadano de ejercer esos derechos que le otorga el Estado. Entonces, una persona por su condición, por diferentes condiciones, puede no tener, pues, ese derecho, puede tener la capacidad de ejercer ese derecho, y eso se ve, por ejemplo, en comunidades, eh, en minorías, em, personas con quizás alguna discapacidad, mujeres cuando no tenían derechos para votar o tenían restricciones civiles, sociales o políticas hasta hace poco. Entonces es algo que se busca mejorar, pero de ahí podemos ver que está la ciudadanía formal, o sea, está lo que pueden decir, puede definir el Estado como tal que se te otorga, pero en la práctica, pues no realmente poder ejercerlo. Entonces, esa noción liberal de ciudadanía, pues no tiene en cuenta este tipo de distinciones, y pues no tenía en cuenta esas luchas que tienen diferentes grupos por mejorar sus condiciones de derechos. En este caso, eh, como por ejemplo hablábamos de las mujeres, la noción de ciudadanía o las nociones de ciudadanía como las conocemos la República Liberal, pues no tienen en cuenta ese tipo de luchas. Y hay tres conceptos que pues también eh, ah, son debidos a la globalización, que pues eh, atacan esta distinción de cierta forma. Atacan la distinción de una ciudadanía formal y una ciudadanía sustantiva, o ponen en evidencia estas distinciones, como por ejemplo la migración, que varios individuos se muevan a países más desarrollados o entre ya por los desarrollados pues se muevan entre sí mismos. Nos damos cuenta de que el Estado no puede simplemente ignorar eh, los derechos de esas personas. Los estados en los que ellos se encuentran no pueden simplemente ignorar eso, eh, no pueden simplemente ignorarlo, ya que pues se vuelve un grupo importante de personas, pero también ataca a la idea de ciudadanía formal porque es algo que en un principio se había conceptualizado como la idea de residir, la idea de nacer en un país, pero eso toma menos relevancia cuando hay personas que no nacen en ese país y que están ahí viviendo, que están residiendo ahí. También ese concepto se puede poner en evidencia con eh, la transitividad del trabajo, que es otro fenómeno de la globalización en donde personas no necesariamente están emigrando, pero están yendo a otros países a trabajar. Entonces esas personas pues van a tener un impacto en la sociedad, pero de qué forma también tiene un impacto en los derechos de esas personas cuando van a otro país y trabajan y están allí temporalmente. Y en general, estos este concepto de ciudadanía formal se pone mucho en evidencia cuando pensamos ya más en general acerca del concepto de residencia y el concepto de nacimiento en una localización geográfica. En un principio, Marshall lo define así como el derecho por sangre, derecho por nacimiento, pero esto toma menos relevancia debido a la globalización.
a la globalización nos empuja a tener que reconsiderar estas relaciones. Otra cosa del ambiente y la ciudadanía, y esto es más un conflicto precisamente con eh, la concepción liberal de ciudadanía, es que eh, vivimos en un mundo globalizado y estamos viendo las consecuencias ambientales del capitalismo. En ese sentido, pues nos tomamos, no es demasiado claro hasta qué punto yo puedo ejercer mis libertades individuales o cualquier individuo puede ejercerlas sin, digamos, tener un efecto negativo en el medio ambiente. O sea, la, la idea de libertad y la idea de el daño ambiental que pueda realizar un individuo o grupos de individuos eh, al medio ambiente. Eso es algo que eh, no está muy claro debido a las concepciones de ciudadanía republicanas y liberales. No es algo que necesariamente pues pueden taclear muy bien, que pueden entender muy bien. También eh, l- algo que no pueden taclear y que es algo que ha cobrado más relevancia, la idea de eh, los derechos animales, porque la ciudadanía en un principio pues estaba concentrada en el hombre, en el ser humano, pero ya digamos en esta sociedad globalizada pues estamos pensándolo también de forma los derechos de los seres vivos. Es un concepto que pues está evolucionando en tiempos más recientes. Ah, otra cosa que la globalización trae es que ya no le ponemos restricciones a diferentes estados para usar sus recursos. Entonces, los ciudadanos de ciertos países pueden ver restringidos el uso de sus recursos para su desarrollo por las necesidades globales de protección, de reformas para precisamente lidiar con la crisis climática. Entonces, en este sentido, el ciudadano se vuelve no solo un ciudadano del estado en el que se encuentra, sino también un ciudadano, pues, global, un ciudadano eh, globalizado, de cierta forma. Entonces, y por último, la identidad y la ciudadanía. Ya hablábamos un poco de cómo diferentes identidades étnicas o diferentes identidades de género dentro de una misma sociedad eh, pueden limitar la forma en la que estos diferentes grupos pueden ejercer sus derechos en ciertos lugares, en ciertas localizaciones, en ciertos estados, cómo se les brindan esos derechos, cómo se entienden esos derechos. Entonces, pues la identidad y la ciudadanía, pues ya no se entienden solamente como miembros específicos de una cultura o nacidos en cierto lugar, sino que es un concepto que se amplía más globalmente a una forma multicultural, multibilingüal. Ya no es solamente una persona que tiene un lenguaje, sino muchos lenguajes, personas que pertenecen a diferentes culturas, también una forma en la que eh, la globalización pues eh, afecta ese sentido de identidad y ciudadanía, es que la globalización pues crea diferentes relaciones que trascienden esas esas relaciones culturales y las lleva más a relaciones económicas, relaciones entre consumidores de ciertos productos o personas de cierta clase. Entonces ya se deja un poco más de lado esas relaciones culturales y toman más relevancia esas relaciones económicas entre diferentes individuos. Y pues los conceptos de ciudadanía eh, se adaptan para, para poder entender esas interacciones, entender esas diferentes identidades, esas interacciones entre diferentes clases sociales y entre diferentes grupos, tratando pues de mejorar su estado y su capacidad de ejercer sus derechos, su ciudadanía sustantiva. Entonces, en ese sentido, pues
también la ciudadanía se ha tenido que ir adaptando.